Bueno, continuando con nuestro caso de estudio, en esta segunda parte del video, en donde estamos analizando el caso de o cómo le vamos a practicar una planeación tributaria a una pyme ubicada en Bogotá que se dedica a la producción de plásticos. ¿Ok? En ese orden de ideas, entonces vamos a continuar con el desarrollo del caso de estudio y vamos a hacer una serie de análisis que nos den un poco más de luces al respecto. ¿Ok? Entonces, como les decía, pues es una empresa, una pyme, que se dedica a la producción de plásticos en Bogotá y nos estamos enfocando básicamente en el año 2016. ¿Ok? Y estamos analizando 5 años atrás. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el contenido? Entonces tenemos primero que vamos a analizar lo que es el problema. Ese ya lo analizamos, fue el video número uno. Eh, Ahora nos compete analizar la información, luego realizaremos lo que es la planeación tributaria. Con todo esto pues ya finalizaremos este caso de estudio y ahora el tema que nos compete es, como les decía, analizar la información. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, de ese análisis de datos que vamos a empezar a hacer desde a partir de ahora, digamos que para los periodos que estamos estudiando, los periodos 2012 al 2016, se observa que las depuraciones contables que pasan al impuesto de renta solo se ven afectadas por los gastos y deducciones correspondientes a cada año, es decir, aquellos gastos necesarios proporcionales que tengan relación de causalidad con la actividad generadora de renta. Entonces recuerden que en el video número uno habíamos logrado determinar unos montos de unos gastos que no eran deducibles y eso obviamente infla la utilidad y al tener una mayor utilidad pues vamos a tener que pagar un mayor impuesto. Desde ese punto de vista vamos a mirar los gastos que no son deducibles del impuesto de renta. Aquí en la diapositiva se detallan los gastos no deducibles del impuesto de renta. Eh, Sucede que teniendo en cuenta eh, aquello que está estipulado en el artículo 107 del Estatuto Tributario, los gastos que no cumplan con los requisitos de proporcionalidad y causalidad con la actividad productora de renta no son deducibles del impuesto de renta. En el caso de la empresa de plásticos, que es la que estamos estudiando, se explica por qué dichos gastos no fueron incluidos como deducciones fiscales. ¿Ok? Entonces, entre esos gastos tenemos, bueno, vuelvo y reitero, los periodos que estamos analizando son, permítame, yo cambio acá. Ay, ¿qué hice? Perdón. Em, Estamos analizando el 2012, 2013 al 2016. ¿Ok? Entonces, gastos no deducibles del impuesto de renta, la fiesta de fin de año, ¿sí? Que pues digamos que esto es un evento que se suele hacer en muchas de las compañías acá en Colombia. Obviamente esta empresa pues no era la excepción. Y digamos que realizó una inversión de 2 millones de pesos en la realización de esa fiesta. Debió haber salido malita porque con 2 millones no es que se haga una buena fiesta. En el 2013 pues fue de 2 millones 100, 2014 de 2 millones 300, 2015 estaba bravo el señor y le bajó a 2 millones 200 y en el 2016 le subió a 2 millones 400. ¿Ok? Reparaciones locativas que en el año 2012 ascendieron a 5.720.000. El ICA no pagado en el periodo gravable en el 2012 ascendió a 1.867.000, en el 2013 2.153.000, 2014 1.953.000, 2015 1.900.000 y 2016 2.050.000. Ahorita vamos a hablar de cada uno de estos ítems para dar claridad al respecto. Sanción por extemporaneidad en el impuesto del IVA en el 2013 por 4.627.304. Pago de la cuota hipotecaria en el año 2014, 6.351.180. Servicio de montacarga, 5.583.900 en el año 2015 y compra acreedor insolvente por valor de 5.749.000 por el año 2016.
Total no deducible del año 2012, 9.587.000, del 2013, 8.881.000, del 2014, eh, 10.605.000, del 2015, 9.683.000 y del 2016, 10.200.000 pesos. ¿Ok? Entonces, el objetivo pues es empezar a discriminar ítem por ítem, entonces de esos gastos no deducibles. Entonces tenemos la fiesta de fin de año. Digamos que para todos los periodos la fiesta de fin de año pues no es deducible debido a que no corresponde a un gasto que tenga relación de causalidad con la actividad productora de renta. ¿Ok? Debido a esto, pues la empresa pues, realiza esta actividad con el fin de brindarles a sus empleados, digamos que un espacio de esparcimiento y generar motivación, pero no es deducible de impuesto. Entonces, pues desafortunadamente es un gasto que suma en lo contable, pero que resta en lo tributario. ¿Ok? Entonces, las cifras, 2 millones, 2 millones 100, 2 millones 300, 2 millones 200 y 2 millones 400. Dentro de los siguientes gastos no deducibles están las reparaciones locativas. Sucede que para el año 2012, la reparación locativa, que aparece aquí discriminada por 5.720.000, corresponde al cambio de piso en la bodega que estuvo a cargo de una persona natural perteneciente al régimen simplificado, con el que se acordó que la suma de esta reparación ascendía a 5.720.000 pesos, lo que incluía materiales, incluía la mano de obra, pero al cierre del periodo se evidenció que el contratista no presentaba como soporte a su cuenta de cobro los pagos a seguridad social correspondientes a la fecha de la prestación del servicio. Y ese gasto corresponde a un ajuste fiscal según lo expuesto en el artículo 10 del decreto 1070 del año 2010, en donde se indica que para proceder a la deducción de este pago en el impuesto a la renta, el contratante debió verificar el pago al sistema de seguridad social por parte del contratista. Como no adjunto esos soportes, no hace parte de la deducción del impuesto de renta. No es un gasto deducible. Hay que tener mucho cuidado con esa legislación. Hay que estar pendiente antes de entrar a firmar un contrato de estos porque puede ser que no lo podamos deducir. Y básicamente pues, de eso se trata este ejercicio, ¿ok? De empezar a tener en cuenta una serie de tips que nos pueden ir abriendo más la visión acerca de qué conceptos sí son los que podemos contemplar y qué conceptos no podemos contemplar dentro de una buena planeación tributaria, ¿ok? Ahora, frente al ICA no pagado en el periodo gravable, digamos que aparecen unas cifras de 1.867.000 en el 2012, perdón, 2.153.000 en el 2013, 1.953.000 en el 2014, 1.900.000 en el 2015 y 2.050.000 en el 2016. Sucede que durante esos periodos no se llevó como deducción fiscal el impuesto de industria y comercio correspondiente al causado en el último bimestre del año, el cual se paga en el siguiente año. Y esto está soportado en el artículo 115 del Estatuto Tributario que dice es deducible el 100% de los impuestos de industria y comercio y predial que efectivamente se hayan pagado durante el año o periodo gravable. Y no se hizo, pues fue un gasto que no vamos a poder deducir del impuesto de renta. ¿Ok? El siguiente ítem que tiene que ver con todo el tema de la sanción por extemporaneidad del IVA. Aquí pues digamos que nos toca, bueno, fue un monto de 4.627.000 para el año 2013. Sucede que los contribuyentes pues deben o debemos cumplir con la obligación de presentar las declaraciones de impuestos en las fechas que indica la DIAN. Y el hecho de no presentar esas declaraciones tributarias en ese tiempo, en esos momentos, pues eso implica un pago adicional del impuesto a cargo del contribuyente y se conoce como sanción por extemporaneidad. Para el caso de la empresa de estudio, del caso de estudio, esta empresa de plásticos, en el año 2013 no se presentó en la fecha límite de pago el impuesto del IVA y este valor no es deducible del impuesto de renta de acuerdo a lo indicado
en la sentencia 543 de mayo 23 del 78, debido a que esta sanción se generó por una culpabilidad del contribuyente y no cumple con la relación de causalidad expuesta en el artículo 107 del Estatuto Tributario. Por ende, estos 4.600.000 no pueden ser deducibles. Todo lo que sea pago por sanciones por culpa del contribuyente no se pueden hacer deducibles del impuesto de renta. ¿Ok? Triste, y si ustedes empiezan a sumar cada año, fue platica, ¿sí? Desafortunadamente fue plata la que se dejó de deducir. El siguiente ítem nos habla acerca del pago de una cuota hipotecaria. ¿Cómo así que cuota hipotecaria? ¿A qué hace referencia? ¿Es que tienen la bodega hipotecada o a qué harán relación esto? Pues sucede que en el 2014 este pago de 6.351.180 pasa por ese tipo de situación. Entonces, sucede que esa cuota hipotecaria que se pagó en ese año 2014, aquí en el 2014, no da lugar al crédito fiscal debido a que es considerado como una inversión en un bien inmueble, el cual generará beneficios únicamente al propietario y no cumple con las características estipuladas en el artículo 107 del Estatuto Tributario. ¿Ok? Pues como para tenerlo en cuenta, porque nos podemos llevar sorpresitas en donde lo hagamos deducible y sucede que no se puede. ¿Ok? Bien. Eh, el siguiente ítem, el servicio de montacarga, que se realizó en el año 2015 por un monto de 5.583.900. Sucede que en ese año, en el 2015, se contrató el servicio de montacarga para el bodegaje de 2 toneladas de polietileno, y la persona que realizó el servicio presentó la factura correspondiente. Sin embargo, en el área contable no fue hallado este soporte al cierre del periodo, no cumpliendo con lo estipulado en el artículo 632 del Estatuto Tributario, donde se indica que se deben conservar por un periodo mínimo de 5 años los soportes que servirán como medio de prueba y deberán ponerse a disposición de la DIAN cuando esto lo requiera. Pues esto en realidad, digamos que, ok, 5.500.000, eso es platica, eso me hubiera servido para disminuir el impuesto, pero aquí se evidencia otro problema que es aún más grave y es el desorden en la parte administrativa que obviamente refleja o se va a ver reflejado en la parte contable, ¿ok? Entonces, pues digamos que aquí es momento en que el contador se manifieste, el contador se exprese frente a este tipo de situaciones porque es inaudito que se pierdan las facturas. ¿Ok? ¿Cómo se va a soportar ese gasto? ¿Cómo lo vamos a poder contabilizar si la factura se perdió? Habrá que empezar a tomar medidas de control interno que impidan que ese tipo de situaciones se vuelvan a presentar. ¿Por qué? Porque fácilmente estamos abriendo un boquete inmensamente grande para que se empiecen a dar fraudes en la organización. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. El orden es primordial en las organizaciones y más aún en nuestra área, en la parte contable. Otro de los gastos que no son deducibles es la famosa compra al acreedor insolvente por 5.749.000 en el año 2016. Sucede que de acuerdo con el artículo 671 del Estatuto Tributario nos dice: no serán deducibles en el impuesto sobre la renta las compras o gastos efectuados a quienes el administrador de impuestos nacionales respectivo hubiere declarado como insolventes. ¿Ok? Por lo tanto, la compra registrada en la contabilidad en el año 2016 está sujeta a la sanción que pueda llegar a determinar la DIAN. ¿Ok? Por esto es tan importante llevar un registro detallado y validar a todos nuestros clientes, y de igual forma que nosotros evaluemos también a todos nuestros proveedores con el objetivo de determinar que no cumplan con esa característica de insolvencia por parte de la DIAN. ¿Ok? Es un tema bien delicado
y no lo podemos dejar pasar. Es más, se está haciendo ya énfasis en que va a haber que pagar una sanción por ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, mucho ojo al momento de eh, validar ese tipo de situaciones al interior de nuestras organizaciones. ¿Ok? Ahora bien, ya vimos los que no eran deducibles, ahora analicemos los gastos que sí son deducibles del impuesto de renta. ¿Ok? Entonces digamos que aquí en la diapositiva pues tenemos los diferentes gastos, gastos de personal, salarios, gastos de personal, aportes a EPS, gastos de personal, aportes a fondos de pensiones, gastos de personal, aportes a ARP, gastos de personal, aportes SENA y CBF, cajas de compensación, todo lo que tiene que ver con las cesantías, intereses sobre cesantías, prima de servicios, vacaciones, comisiones por ventas, los servicios públicos de energía, teléfono, alquiler de máquina, diversos de caja menor, mantenimiento y reparaciones de edificaciones y gastos legales y trámites. Bueno, gastos legales, trámites y licencias. Esos, pues digamos que aparentemente es el listado de los gastos en la organización. Ahora bien, digamos que los salarios son deducibles del impuesto sobre la renta en los años 2012 al 2016, es decir, en el periodo que estamos analizando, ¿ok? Del 2012 al 2016. ¿Listo? Ahora, pero digamos que hay unas condiciones. Son deducibles del impuesto de renta, pero siempre y cuando se cumpla con los pagos y se encuentra paz y salvo por los conceptos de Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las cajas de compensación familiar por el respectivo año o periodo gravable, para lo cual los recibos expedidos por las entidades recaudadoras son las que van a constituir ese soporte o esa prueba de tales aportes, y esto digamos que según se encuentra regulado en el artículo 108 del Estatuto Tributario. De la misma manera, estos aportes también fueron deducidos para los efectos del impuesto sobre la renta, como lo indica el artículo 114 del Estatuto Tributario. Entonces, se pueden deducir, eh, digamos que, eh, digamos que los salarios son deducibles siempre y cuando se haya cumplido con los pagos de SENA, ICBF y caja de compensación, que estén al día, digamos que por cada año, cada una de estas entidades esté en la disponibilidad de emitirnos certificaciones en donde avalen que en efecto nuestra situación es estar al día, ¿ok? Frente a ese tipo de obligaciones. Eso desde el punto de vista de los gastos deducibles, ¿no? Otro ítem de los gastos deducibles viene siendo todo lo que habla acerca de las cesantías, los intereses sobre las cesantías, las primas de servicios y las vacaciones. Sucede que las prestaciones sociales, como cesantías, intereses sobre cesantías, prima de servicios y vacaciones, son las obligaciones que adquiere ese empleador frente a sus empleados vinculados mediante un contrato de trabajo, o sea, formales. ¿Listo? Es una forma de reconocer el aporte en la generación de ingresos y utilidades de la empresa. Y para los años 2012 al 2016 se reconoció como deducible dichos aportes que fueron efectivamente pagados en el periodo gravable según lo prescrito en el artículo 109 del Estatuto Tributario. Es decir, esto se pudieron deducir de cada uno de esas declaraciones de renta en su respectivo año. ¿Ok? Bien. Eh, ¿Qué papel juegan las comisiones por ventas? ¿Será que son deducibles? ¿No son deducibles? Pues sucede que las comisiones por ventas son una manera eh, de retribuirle al empleador por su buen desempeño. Y en el caso de la empresa de plásticos, los empleados reciben un porcentaje sobre las ventas totales mensuales. Y estas comisiones se consideran parte del salario cumpliendo con el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, donde se precisa que todo pago que implica una contraprestación directa al servicio del trabajador, esto incluye las comisiones como componentes de salario, lo que va a dar lugar
a la deducción contemplada en el artículo 107 del Estatuto Tributario. Todo esto son gastos deducibles. ¿Listo? Ahora, viene lo relacionado a los servicios públicos. ¿Ok? Los servicios públicos, aquí tenemos relacionado el de energía eléctrica y el de teléfono. Los servicios públicos representan los gastos del negocio que son esenciales para la operación de la empresa. De ahí que sean deducibles del impuesto a la renta. En cuanto a los gastos diversos, donde se incluyen los gastos de cuantías menores, ¿sí? Que son pagados por la caja menor, también fueron incluidos en las deducciones debido a que cada pago presenta el soporte correspondiente que se registró en el momento de solicitarse el reembolso, atendiendo a lo señalado en el artículo 107 del Estatuto Tributario. También son deducibles los pagos de servicio público. ¿Ok? Ahora, viene otro ítem importante que es el alquiler de máquina. Este alquiler, pues si nos damos cuenta, es fuerte. 22 millones en el 2012, 22 millones, sigue siendo el mismo costo de alquiler por esa máquina, es constante. Sucede que el alquiler de máquina descontado en la renta correspondiente a una extrusora de plástico, una máquina específica para el tratamiento del plástico, y esa máquina, ¿qué hace? Esa máquina tiene como función principal lo que es la transformación de la materia prima a través de un flujo continuo del material, la presión, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la temperatura y empuje, esos permiten pasar el material fundido para darle la forma deseada. Y este servicio trae como beneficio a la empresa un pago mensual por el alquiler sin tener que incurrir en salidas grandes de efectivo en la adquisición de una máquina propia y por lo tanto estos pagos al ser tratados como gastos se obtiene un beneficio tributario al cumplir con la necesidad y la relación de causalidad. ¿Ok? Si bien es cierto, es una suma significativa para el tipo de empresa, pues digamos que igual le sale más barato que adquirir la máquina como tal. Y esto es deducible de renta. Entonces es un buen negocio. ¿Ok? Bien. El siguiente ítem tiene que ver con el rubro de mantenimiento y reparaciones. ¿Ok? Y desde este punto de vista, digamos que el rubro de mantenimiento y reparaciones corresponde a los gastos en que se incurrió por parte de la empresa de plásticos, principalmente en servicios suministrados por ingenieros y técnicos en sistemas para conservar en adecuadas condiciones de uso los equipos de cómputo y demás herramientas tecnológicas que son útiles para el día a día de la empresa, para la operación de la empresa. Entonces, son perfectamente deducibles. Nótese cómo fue subiendo año tras año, 3.150.000, 2.273.000, 10.700.000, 7.400.000, 7.400.000. ¿Ok? Y luego tenemos lo que son los gastos legales y los trámites y licencias. ¿Ok? Estos gastos legales, trámites y licencias se incluyeron los valores de los trámites en los que incurrió la empresa, como el registro ante la Cámara de Comercio, la inscripción de bienes en instrumentos públicos y los conceptos jurídicos que fueron emitidos por los abogados al momento de responder requerimientos judiciales. Estos gastos, obviamente, pues cumplen el concepto de deducible y serán aceptados por la DIAN. Entonces, pues no hay problema, los podemos aplicar como deducibles en nuestro ejercicio. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo fueron las declaraciones de esos años. ¿Ok? Digamos que aquí tenemos también, por el mismo periodo de tiempo que estamos analizando, la declaración del 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Y los ítems más importantes dentro del formulario de declaración de renta. Entonces, total gastos de nómina, 41 millones en el 2012, 35 millones en el 2013, 46 millones en el 2014, 38 en el 2015 y 41 en el 2016. ¿Ok? Todo lo que fueron los aportes al sistema de seguridad social, aportes al SENA, ICBF, bueno, aquí están solamente los aportes, perdón, al sistema de seguridad social, ¿ok? Y eso fueron
6.042.000 en el 2012, 5.870 en el 2013, 4.133.000 2014, 6.702.000 2015 y 7.171.000 en el 2016. Y lo que tiene que ver con los aportes al SENA, ICBF y las cajas de compensación fueron 2.700.000 para el 2012, 2.195.000 2013, 1.343.000, 1.311 y 1.402 respectivamente. ¿Cómo estaba conformado el patrimonio durante esos años, durante ese quinquenio? Pues digamos que desde el punto de vista del efectivo, bancos, cuentas de ahorro, otras inversiones, se tenían 8 millones para el 2012, 2.800.000 para el 2013, 12.500.000 para el 2014, 13.830.000 2015 y 7.227.000 para el 2016. Y así detalladamente empezamos a ir agrupando toda la información que está dentro, que la contienen los formularios de retención de declaración en la renta para poder empezar a analizar la información. Cuentas por cobrar, acciones y aportes, todo lo que tiene que ver con inventarios, activos fijos, otros activos, el total del patrimonio bruto, los pasivos, el total del patrimonio líquido. ¿Qué más? Todo lo que tiene que ver con las ventas, los ingresos brutos, no intereses ni rendimientos financieros, las devoluciones, rebajas y descuentos, y eso me da el total de ingresos netos. Luego calculo lo que es el costo de ventas de prestación de servicios, otros costos, gastos operacionales de administración, gastos operacionales de ventas, etcétera, etcétera. Toda la información está ahí detallada, ¿ok? Eh, y aquí nos aparece la liquidación privada de cada uno de esos años. Entonces tenemos que para el 2012 el total del saldo a pagar por ese año por concepto de impuesto de renta fue de 8.327.000, 7.555.000 en el segundo año, 4.343.000 en el tercero, 5.618.000 en el cuarto y 2.730.000 en el quinto año. ¿Ok? Como resultado de esas declaraciones presentadas, de esa información que acabamos de ver por parte de la empresa, se puede observar en la diapositiva que la renta líquida se determina por los ingresos netos. ¿Ok? Entonces tenemos el total de ingresos brutos, ¿sí? Que es 594.835.000 en el 2012, 551 millones en el 2012, 685 2013, 680 en el 2014 y 668 en el 2015. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas no hubo. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional tampoco los hubo. Entonces sumo y eso me da sumas iguales. ¿Ok? En este punto, digamos que como resultado de esas declaraciones de renta presentadas por la empresa, pues se puede observar que la renta líquida se determina por los ingresos netos, ¿sí? Menos los costos imputables a tales ingresos, o sea, todo lo que tiene que ver con las devoluciones, rebajas y descuentos en ventas y aquellos ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. Eh, Aquí en la diapositiva 2, con lo que se obtiene de la renta bruta, eh, digamos que de ese resultado se van a restar las deducciones realizadas. Entonces teníamos unos ingresos de 594.835.000, le debo restar los costos de ventas y prestación de servicios. Todo lo que incurrí para poder producir esos bienes y servicios. 428.477.000, esos son los costos. Igual en el 2013 coincide perfectamente con los costos de ventas y de prestación de servicios, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y de este resultado se restan las deducciones relacionadas en esta diapositiva, los gastos operacionales de administración, los gastos operacionales en venta, la deducción de inversiones en activos fijos,
otras deducciones, eso se resta y nos va a quedar un dato ya mucho más chévere, mucho más claro. ¿Ok? Entonces, los gastos operacionales, 776 millones, más estos gastos operacionales en ventas, me da 95 millones 870. Y así sigue subiendo eh, esos datos en este caso de ejemplo. Eh, digamos que del resultado, bueno, digamos que estos gastos se pueden deducir. ¿Por qué? Porque presentan relación de causalidad y necesidad, obteniendo así la renta que determinará el impuesto a pagar. ¿Ok? Entonces, pues como se pueden dar cuenta, hay temitas. Luego viene lo que es la renta líquida ordinaria, ¿sí? Esos 95 millones 870. Y calculándole la renta líquida me quedan 70 millones, ¿sí? Eh, 66 millones para el 2013, 55 en el 2014, 56 2015 y 45 millones para el 2016. ¿Listo? Entonces digamos que hasta ahí pues ya tenemos como bien esbozado muchos aspectos, aspectos que se hicieron bien en su momento, otros que no se hicieron tan bien, pero pues que es válido dar esa respectiva retroalimentación en la organización como para que empiecen a crear controles y se disminuya ese tipo de situaciones. ¿Ok? Ahora bien, vamos, y aquí tenemos que obligatoriamente empezar a hablar acerca de la famosa renta presuntiva. ¿Ok? Una renta que deteriora muchísimo el bolsillo del contribuyente y pues esto digamos que viene a tener unas implicaciones fuertes dentro de la parte tributaria. Ahora, digamos que la renta presuntiva, adicionalmente, debe ser calculada la renta presuntiva, que es esa renta que la ley asume debe producir un determinado patrimonio. En el caso de no obtener renta líquida o que sea menor que la renta presuntiva, pues se empieza a calcular este tipo de renta. Esto siempre es necesario con el fin de poder comparar la renta líquida con la renta presuntiva y la que resulte superior será la que determine la continuación de la depuración del impuesto de renta. ¿Ok? Mm, ¿cómo se hace el cálculo de la renta presuntiva? ¿Sí? Entonces, digamos que uno de los factores a tener en cuenta al momento de realizar una declaración de renta corresponde al cálculo de la renta presuntiva del contribuyente y los factores que pues, deberíamos o debemos tener en cuenta dentro de su depuración. Ahora, antes que nada, pues digamos que es importante recalcar que la renta presuntiva es una, y lo dice su nombre, es una presunción creada por la ley que se configura como la renta mínima que produce un patrimonio determinado. ¿Ok? Entonces vamos a verlo, vamos a calcular esa renta presuntiva a través de un ejercicio práctico. ¿Listo? Entonces, nos dice lo siguiente. Nuestro ejercicio, que se me hizo el cursor, nuestro ejercicio nos dice lo siguiente. El contribuyente A, que es una persona natural, no obligada a llevar contabilidad, eh, presenta la siguiente información para el cálculo de la renta presuntiva correspondiente a su declaración de renta para el año 2013. Tiene un patrimonio bruto del año 2012 por 3.000 millones. Tiene unas deudas a 31 de diciembre del 2012 de 1.000 millones. ¿Sí? Tiene unas acciones en sociedades nacionales a 31 de diciembre de 2012 por 300 millones, de los cuales se generaron dividendos por valor de 40 millones, de los cuales, de esos 40 millones, el 75%, es decir, 30 millones, son grabados. ¿Ok? Ahora, casa de habitación declarada para efectos del impuesto sobre la renta 2012 por 250 millones de pesos. ¿Ok? Mm, digamos que bueno, para iniciar debemos recordar
que para el cálculo de la renta presuntiva del año 2013, porque como vemos, pues todo lo estamos haciendo, pues aquí nos da la información que es para el año 2013, pero todo es datos del año 2012, 2012, 2012. Entonces, digamos que para iniciar debemos recordar que para el cálculo de la renta presuntiva del año 2013 debemos tener en cuenta datos del año 2012 de acuerdo con lo reglamentado en el artículo 188 del Estatuto Tributario, el cual nos dice que para efectos del impuesto sobre la renta se presume que la renta líquida del contribuyente no es inferior a los 3, bueno, al 3% de su patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inéditamente anterior. Ahora, y en dirección a lo que hemos mencionado en el artículo 188 del Estatuto Tributario, lo primero que debe hacerse es calcular el valor del patrimonio líquido para el año anterior, para lo cual debemos restar del patrimonio bruto el valor de las deudas. ¿Ok? Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos que de patrimonio bruto tenemos 3.000 millones, ¿sí? 3.000 millones, menos las deudas. ¿Cuáles son las deudas? 100 millones. Deudas a 31 de diciembre, 100 millones de pesos. Y eso, resto del patrimonio bruto de las deudas, me queda un patrimonio líquido, en este caso por 2.000 millones de pesos de patrimonio líquido. Y luego se debe calcular el valor patrimonial neto, el BPN, que utilizaremos posteriormente para realizar la depuración de la renta presuntiva. ¿Listo? Entonces, patrimonio líquido al 2012, 3.000 millones. Patrimonio bruto al 2012, perdón, patrimonio líquido en el 2012 es este, ¿sí? 2.000 millones de pesos. Sobre el patrimonio bruto, que es este, que son 3.000 millones de pesos. Y luego se debe calcular el valor patrimonial neto que utilizaremos posteriormente para realizar la depuración de la renta presuntiva. ¿Listo? Entonces, haciendo la operación, reemplazando los valores acá para hallar el valor patrimonial neto, tenemos que son 2.000 millones sobre 3.000 millones, eso me da un 66,67%. ¿Ok? Sucede que en el artículo 189 del Estatuto Tributario establece la depuración que debe realizarse para llegar a la renta presuntiva partiendo del patrimonio líquido que para nuestro ejemplo es el año 2012. Los literales A al F del mencionado artículo presentan los valores que podrán restarse de la base ya establecida para el cálculo de la renta presuntiva y para nuestro caso aplican el literal A y el literal F. El literal A, ¿qué nos dice? El literal A nos permite restar el valor patrimonial neto de los aportes y acciones poseídos en sociedades nacionales cuyo cálculo es el siguiente. Tenemos acciones en sociedades nacionales por el valor patrimonial neto. Entonces son acciones en sociedades, tenemos 300 millones, ¿sí? Por el valor patrimonial neto, que es del 66,67%. Hago esa operación y me da 2.010.000 pesos. ¿Ok? Aquí entonces digamos que el literal F, porque esto es del literal A, ¿sí? lo que estamos haciendo. Digamos que el literal F nos dice que serán deducibles las primeras 8.000 VTs del valor de la vivienda de habitación del contribuyente, que para el caso del año 2012 equivalen a 208.392.000 pesos. La casa es una casa de habitación, en nuestro caso tiene un valor de 250 millones, ¿sí? El cual es superior al límite, por lo tanto, solo podremos restar el patrimonio líquido, el valor correspondiente a los 8.000 VTs. Ahora, digamos que podemos iniciar la depuración. ¿Listo? Entonces aquí tenemos nuestro patrimonio líquido al año 2012
que era de 2.000 millones de pesos, ¿sí? Le vamos a restar el valor patrimonial neto en acciones de sociedades nacionales por valor de 200 millones 10.000 y le vamos a restar el valor de la casa habitacional hasta 8.000 VTs, ¿ok? Eso nos da 208 millones 392 mil pesos. ¿Listo? Si sumamos esto, perdón, tenemos los 2.000 millones y le restamos el valor patrimonial neto y el valor de la casa de habitación, me queda la base para el cálculo de la renta presuntiva, tarifa renta presuntiva que aparece en el artículo 188 del Estatuto Tributario. Me dice que la base para el cálculo es 1.591 millones 598 mil pesos. Y a eso toca calcularle la tarifa de la renta presuntiva, que es del 3%. ¿Ok? Entonces eso nos da 47.747.940 pesos. ¿Ok? Hay que empezar a tener cuidado con esas cifras porque, pues eso, eh, digamos que en la medida que lo tengamos bien controlado, pues el ejercicio nos va a salir muchísimo mejor. Ahora, el inciso final del artículo 189 del Estatuto Tributario nos dice que a la renta presuntiva inicial debe sumársele las rentas gravables generadas por los activos exceptuados para encontrar así el valor de la renta presuntiva definitivo o final. Para nuestro caso, vamos a exceptuar la casa de habitación, de lo cual no se obtuvieron rentas, y las acciones en sociedades nacionales que generaron unos dividendos, los cuales en su parte grabada deben ser tenidos en cuenta para la depuración aquí mencionada. ¿Ok? Entonces tenemos una renta presuntiva inicial, ¿sí? Que sale de este monto, renta presuntiva inicial, 47.747.000. ¿De dónde sale tomar esto? 1.591.598.000 pesos. Le calculamos el 3% y me da los 47.747.000. Perdón. Y esa renta presuntiva le vamos a sumar los activos exceptuados, activos exceptuados los dividendos grabados. Entonces eso nos da 30 millones de pesos. 47 más 30 me da una renta presuntiva final de 77.747.000 pesos. ¿Ok? Eh, y aquí digamos que es bien importante tener en cuenta en primer lugar que el artículo 189 del Estatuto Tributario incluye otros conceptos que se pueden detraer dentro de la depuración. Y como segundo, que en un segundo escenario el cálculo de la renta presuntiva puede hacerse simplemente calculando el 3% del patrimonio líquido del año anterior, de acuerdo con la redacción del artículo 188 del Estatuto Tributario. Para nuestro caso sería así. Tenemos el patrimonio líquido del año 2012, que son los 2.000 millones de pesos. Se le aplica la tarifa de la renta presuntiva, que es del 3%, y esto me da una renta presuntiva por pagar por valor de 60 millones. ¿Mm? Ahora, para nuestro caso, resulta mejor el segundo procedimiento, pero dependiendo de las particularidades de cada contribuyente, el panorama puede llegar a variar. Y cuando digo variar, puede ser una variación sustancial, una variación fuerte en términos monetarios. ¿Ok? Ahora bien, digamos que para el caso de la empresa que estamos estudiando, se evidencia que el impuesto estuvo a cargo en los periodos 2012 a 2016 por la renta líquida de cada ejercicio. ¿Ok? Luego, a esa renta líquida se le restaron las rentas exentas comprendidas por los ingresos que obtuvo la persona natural por pensiones de jubilación deducibles en un 100% según el artículo 206 del Estatuto Tributario, obteniendo así la renta líquida gravable. Entonces, digamos que aquí ya tenemos la renta líquida, ¿sí? Del 2012, 70 millones 400, 66 millones 2013, 55 2014, 56 2015, 45 2016. Renta presuntiva, entonces, 4 millones 108 mil
para el 2012, 7.543.000 para el 2013 y no hubo cálculo de renta presuntiva en estos periodos. ¿Ok? Eso me dio un total de 3.340.000 pesos. Luego viene lo que es la renta exenta. La renta exenta pues son 7.934.000. Eso lo teníamos. Se me perdieron los 7 millones. Bueno, ahorita que los encuentre los traemos otra vez a colación. ¿Listo? Listo, ahí está entonces nuestra renta líquida, nuestra renta presuntiva, nuestra renta exenta y nuestras rentas gravables. ¿Ok? Únicamente tuvimos las tres primeras, la líquida, la presuntiva y la exenta. 70 millones la líquida, 4 millones la presuntiva y 7 millones la renta exenta. ¿Ok? Cada año fue aumentando. Bueno, aquí disminuyeron los ingresos de la renta líquida por 66 millones contra 7 millones que tuvo el plantel y eh, una renta exenta de 8.253.000. ¿Listo? Entonces ya digamos que con esas cifras lo que hacemos es procedemos a nuestra renta líquida, le deducimos, le restamos estas cifras y nos da la renta líquida gravable, que para el año 2012 quedó en 58.446.000, 50.407.000 para el 2013, 46.949.000 para el 2014, 56.423.000 para el 2015 y 33.696.000 para el 2016. ¿Ok? La liquidación privada, eh, digamos que va a determinar el impuesto a cargo dependiendo de la naturaleza del contribuyente según las clasificaciones que haya determinado la DIAN. En este caso, se trata de una persona natural residente en el país, por lo tanto, el impuesto a cargo se determinó por la tabla que está dentro del estatuto tributario en su artículo 241. Ahora, en las declaraciones presentadas por la empresa de plásticos se identifican datos que presentan diferencias en cálculos o que no fueron incluidas en las depuraciones. Por ejemplo, en los años 2014 y 2015 no se diligenció la casilla de renta presuntiva, lo que no permite la comparación frente a la renta líquida de la misma, eh, de, digamos que de la misma forma, la renta exenta del año 2015 correspondiente a los ingresos por pensiones tampoco se encuentra diligenciada, influyendo en el aumento de la renta líquida para ese periodo. ¿Ok? En el año 2015 estamos hablando de este añito fue bien crítico. ¿Ok? Aquí tenemos entonces lo que es la renta líquida ordinaria del ejercicio. Entonces nos da los 70.488.000, los 66.203.000, los 55.042.000, los 56.423.000 y los 45.310.000. A eso pues tendríamos que restarle lo que fue la pérdida líquida del ejercicio, que no hubo, compensaciones tampoco hubo, y eso me da la renta líquida que es la misma a la renta líquida ordinaria del ejercicio. Y luego viene lo que es la renta presuntiva. Esa renta presuntiva que ya está calculada acá en este ítem. Voy a utilizar otra cosita. Bueno, esta renta presuntiva que es de 4.108.000. Aquí la tenemos, 4.108.000. 7.543.000, 7.543.000, no hubo en los 12 años siguientes y en el último 3.340.000. Eso de renta presuntiva. También viene lo que es la renta exenta, las gravables y la renta líquida. ¿Ok? Renta exenta 7.900.000, que es esta misma que está aquí abajo. 7.934.000, 825.300, 809.300 y listo. Luego de esto, viene lo que son las rentas gravables, que pues no hubo ninguna, y eso nos da la renta líquida, ¿ok? Que es tomar obviamente, pues los 70 millones le restamos la renta presuntiva y la renta exenta y eso nos da un total que son los 58.446.000
pesos. ¿Ok? Bueno, digamos que hasta ahí vamos a dejar esta parte con el objetivo de empezar a seguir analizando, pero ya desde otra perspectiva. Ya con esta información que hemos acabado de calcular, ahora sí vamos a empezar a aplicar la verdadera planeación tributaria. ¿Ok? Listo, muchas gracias por la atención y nos vemos en el siguiente video, por favor. Comentarios al final del video, ¿listo? Muchas gracias, que estén bien.